porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Puede tomar tu asiento, querido hermano, querida hermana, en esta mañana. Bueno, permítame presentarme antes de entrar en materia en esta mañana. Mi esposa y yo somos nacidos en Brasil, de la misma ciudad, del estado de Paraná, en el sur de Brasil, y llevamos en España desde el año de 2004. Hemos tenido en nuestro corazón, recién casados, yo con 23 años, ella con 17, que cuando nos casamos no los tenía todavía, pero hemos decidido venir a España y estar unos 5 años, ganar un poquito de dinero, comprar nuestra casa y volver a nuestra tierra natal. Llevamos 20 años, todavía no tenemos nuestra casa, no hemos podido volver, bueno, hemos vuelto, pero no deberíamos volver, y estamos en una obra que nosotros no sabíamos. Teníamos un plan, teníamos un proyecto, teníamos un castillo de arena edificado, pero el Señor tenía un proyecto que es por encima del nuestro, y por la gracia del Señor, algo que nunca hemos soñado y tampoco hemos anhelado, el pastorado. Pero el Señor, en su infinita sabiduría y voluntad, nos ha llamado al santo ministerio por la gracia del Señor y nos ha confiado una congregación hermosa en la ciudad de Alcalá de Henares, en Madrid. Y ahí donde estamos trabajando para el Señor, luchando. No puedo decir que estamos sin cansarnos, que sí, nos cansamos. Y muchas veces tenemos el deseo de retroceder. Muchas veces hemos tenido el deseo de decir hasta hoy, pero cuanto más nosotros hemos sentido esta debilidad y el deseo de retroceder, hemos sentido más fuerte el llamado del Señor, y Él es más fuerte que nosotros. Él siempre nos convence y nos persuade a seguir. Así que no seguimos por nuestras fuerzas como los pastores que están aquí hace tantos años. Si de sus fuerzas se tratara, estoy seguro que no habían empezado siquiera. Porque cuando empezamos el ministerio, renunciamos nuestra vida para vivir la vida de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Llevo 2 semanas con una gripe, un resfriado, y ahora por la gracia del Señor, ayer al llegar aquí me he puesto bastante mejor. Ayer, no anteayer, cuando llegamos, me he puesto bastante mejor, pero todavía la tos me acompaña. Pero yo estoy convencido de que con paciencia el Señor nos dará gracia para transmitir una palabra del Señor. No soy itinerante, soy pastor local, y al ser pastor local yo tengo un compromiso con la iglesia. No vengo a traer una palabra de autoayuda, de emoción, porque eso te hará llorar, pero no te transformará. Yo traigo una palabra de Dios para que te ayude a transformar, porque es lo que está faltando hoy en la iglesia de una forma en general, de una forma global. Está faltando palabra de Dios. Estamos buscando mucho entretenimiento, mucha distracción, pero es tiempo de volver a la palabra como ha sido predicada ayer. Una palabra sencilla, pero poderosa. Una palabra que viene y nos confronta como ha sido cantada aquí. Una palabra que nos muestra que debemos renunciar a cada día y decidir seguir a Cristo.
cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que nosotros podíamos juzgar como muy espiritual. De hecho, todos los dones del Espíritu se desarrollaron en esta iglesia y se hacía notar. Y aún había también otros dones que no era del Espíritu, sino de la carne. También había mucha obra de la carne en esta iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo, cuando vino, por más que ya le habían chivado lo que estaba sucediendo, y hay cosas que él vino a decir y no ha dicho, el Espíritu me revela cuando algo que alguien ya le había dicho, y él al escribir ha dicho perfectamente quién le había nombrado las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Había un poco de desorden en la iglesia, y eso es normal en medio a personas, porque somos personas y nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída, con lo cual todos nosotros en algún momento de nuestras vidas cometemos errores. Muchas veces somos usados aún por el mismo enemigo, como el mismo apóstol Pedro, llamado por Jesús, en un momento permitió que Satanás hablara a través de su boca. Pero el apóstol Pablo, cuando él llega a la iglesia de Corinto, él no buscó saber los chismes que estaban sucediendo. Él no llamó al pastor local para decir, cuéntame, dame algo para que yo pueda revelar, manipular las personas, que es lo que estamos viendo sucediendo en muchos días. De hecho, el apóstol Pablo viene en la sumisión a Dios, en su palabra, con el conocimiento. Era un hombre de mucho conocimiento el apóstol Pablo, un hombre que había estudiado mucho, y él podía aferrarse en su conocimiento. Pero él, cuando tuvo un encuentro con el Señor, él entiende que toda esta jactancia, toda esta soberbia que le podía traer, todo su conocimiento no valía de nada, porque en un momento cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesús, su conocimiento no le permitió estar de pie, sino que cayó delante de Cristo, que se le apareció por el camino. Y en este sentimiento de humildad, cuando nosotros entendemos qué grande es el Señor y no somos nosotros, entendemos que si predicamos el Evangelio no es un motivo para que nosotros nos gloriemos. Al contrario, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no lo anunciare, ay de mí si me callo a lo que el Señor me ha confiado. Y cuando él viene a la iglesia del Corinto, él viene no buscando traer palabra persuasiva, palabra manipuladora, palabras que podían provocar la emoción y hacer con que la gente dijera, verdaderamente este es un hombre de Dios, sino que él vino con una palabra pastoral, una palabra de amor, una palabra de revelación de Dios, una palabra que muestra que el ser humano con su naturaleza caída tiene la oportunidad de tener un encuentro con aquel que vino de la manera más humilde que podía venir un hombre. A nosotros los padres que estamos aquí en esta mañana, cada uno de nosotros dentro de nuestras posibilidades, porque las posibilidades son diferentes en cada familia y en cada situación o cada temporada de nuestras familias son diferentes. Pero cuando mi mujer quedó embarazada de Augusto, nuestro primer hijo, buscamos preparar su armario, buscamos preparar su ropa, buscamos preparar de la mejor manera para que cuando él naciera, estuviera preparado ahí. Pero muchas veces nosotros en esta preparación estamos limitados. Quisiéramos comprar más, pero el bolsillo no acompaña nuestros gustos. Quizás la situación económica en este momento no acompaña, pero Dios es el Todopoderoso, y cuando Él nos llama a venir como nosotros somos. Y el apóstol Pablo, al hablar con esta iglesia, él entiende que la iglesia estaba siendo influenciada por costumbres paganas, estaba siendo influenciada por pensadores, estaba siendo influenciada por filosofías, y él trae a la iglesia a entender la simplicidad y la humildad del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de nuestros hijos, como acabo de mencionar, preparamos siempre y queremos que tenga la mejor cuna. En el caso de nuestro hijo, la cuna que nos han regalado ya era de segunda mano, quizás de tercera, pero hemos pintado para que estuviera como nueva.
porque queríamos que nuestro rey naciera, nuestro príncipe naciera en una cuna por lo menos lo más bonita posible. Pero Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, permitió que su hijo viniera entre los animales en un pesebre. Entonces el rey dejó toda su gloria, él despojó de la gloria y vino de una manera humilde. No vino en una cuna de oro, no vino en un lugar de destaque, él no vino a nacer en un trono, pero seguía siendo rey. Él vino de una forma humilde, enseñando que las cosas de este mundo no son lo más importante. Él despojó de su gloria, vino de una forma humilde y enseñándonos que todos nosotros que tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesús, de la misma forma debemos aprender a ser humildes. Y todo lo que Pablo tenía, que él decía, yo tengo cosas a que aferrarme, pero yo lo estimo todo como pérdida. De hecho, él usa una palabra, él dice que lo tomo como un estiércol, y sabemos bien lo que es eso, ¿verdad? Todo lo que él tenía en que aferrar, dice, eso no vale nada. Lo que vale es que yo era un pecador y estaba lejos del Señor. Mi conocimiento me llevó más lejos del Señor. Mi conocimiento me llenó de orgullo, pero un encuentro con Cristo me quitó el orgullo y me trajo humildad. Porque Él vino a habitar en mi interior y me enseña que no hay nada en este mundo que puede satisfacer. Y la iglesia muchas veces, influenciada por los pensamientos mundanos, por las cosas que nosotros vemos a cada día, debemos de entender que debemos despojar de todo eso y volver a la sencillez de la palabra, que es una palabra sencilla pero poderosa, una palabra que nos trae como arma, como bien ha sido representado en esta mañana, que tiene poder para romper ataduras, que tiene poder para deshacer las obras del diablo, que tiene poder para rescatar el hombre y la mujer de lo más profundo que ha caído, lo más vil. Son los que Dios ha buscado por el poder de esta palabra. Y ahora Pablo se acerca a esta iglesia y está hablando de que los judíos buscan señal, los griegos quieren sabiduría. Si lo que ellos buscan es, si eso es lo que quieren, no quieren motivos para convertirse, y la humanidad sigue buscando excusa para no convertirse. Pero es inexcusable. Pero si los judíos que quisieran señal, Dios desde el principio empezó a enviar señales, y las señales desde el Génesis indicaban la cruz de Cristo. Aun cuando ellos estaban en el desierto y la serpiente de bronce fue levantada, esto era la figura de que la cruz sería necesaria, de que alguien inocente sería colgado del madero para que todo aquel que pusiera sus ojos en él pudiesen alcanzar la libertad y la vida eterna. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y Dios ha hecho el hombre, la mujer, el ser humano perfecto, sin pecado. Pero en el paraíso hemos pecado. Cuando todo era perfecto, nosotros la hemos liado, porque en Adán todos nosotros hemos pecado, y no en Eva, porque la palabra fue para Adán. Y él descuidó la palabra de Dios. Y ese es el problema de la humanidad. Descuidamos la palabra de Dios porque queremos andar conforme nuestras propias voluntades, conforme nuestro propio deseo. Y al tener una mente corrompida, como Pablo escribe a los romanos, nosotros, habiendo conocido a Dios, la humanidad no le honraron como Dios ni le dieron gloria. Y una mente corrompida ha influenciado en la humanidad, y todos nosotros estábamos en la misma condición. Ahora, si desde el Génesis el Señor estaba dando señal a la serpiente, el Señor ha dicho que de la simiente de la mujer vendría uno que le aplastaría la cabeza. Estaba hablando que Jesús vendría, y cuando el hombre ha pecado, la muerte vino al mundo, parecía que todo estaba perdido, ¿verdad? Parecía que Dios había perdido y que Satanás había ganado, pero había una promesa redentora para la humanidad, una palabra gloriosa, que los siglos pasaron, los años pasaron, pero bien como el pastor ha predicado aquí ayer, el Señor Dios es fiel a su palabra y Él la cumple en su tiempo.
tiempo, no llega tarde jamás. El Señor no se le olvida. No hace falta que tú y yo estemos recordando a Dios: Señor, cumple tus promesas en mi vida, porque lo que Él dice, Él sostiene. Lo que Él dice, Él hará. Lo que Él promete, Él cumplirá en cada momento. Cuando Isaías, el profeta que le denominamos como el profeta mesiánico, el que anunciaba la venida del Mesías, el enviado, el prometido, el ungido, aquel que venía para buscar lo que se había perdido en medio a la humanidad que se había alejado de Dios, cuando Dios había revelado desde el desierto, saliendo de Egipto, el Señor había estado hablando, instituyendo la manera que deberían andar en la presencia del Señor. Vemos las leyes de Dios y vemos que Dios ha hablado de muchas maneras durante muchos siglos. De hecho, el escritor a los Hebreos dice, el capítulo 1 dice que habiendo Dios hablado por muchos tiempos, de muchas maneras, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora el Señor hablando, Isaías profetiza en el capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, el Señor dice, demanda una señal. Y han dicho, yo no tentaré a Jehová, yo no tentaré, yo no pediré. Y el Señor dice así, el versículo 14, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Son señales que vosotros queréis, señales os daré. Y las señales han sido dadas, y las señales anunciaban la venida de Cristo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado estará sobre él. Él es el príncipe, él es el rey, el que viene a gobernar, el que viene a tener todo el poder. Y el Señor a lo largo de la historia de la humanidad ha enviado las señales para que los judíos pudieran entender, porque Dios había llamado en Abraham una descendencia, no porque ellos eran los elegidos y los mejores. De hecho, el Señor les ha dejado bien claro, no es porque sois buenos, no es porque vosotros sois los especiales, porque lo que el Señor quería era glorificar su nombre y poner la nación de Israel como un modelo de que hay un Dios creador, redentor, poderoso, que todas las naciones de la tierra pudieran conocer a Dios al contemplar la vida de la nación de Israel. Pero la nación se apartó del Señor, la nación se apartó de Dios. Pero el Señor aún así estuvo enviando muchas señales para ellos, porque ellos esperaban el cumplimiento de las profecías. No era gente ignorante, no era gente que no sabía lo que iba a suceder. De hecho, cuando vino Jesús, ellos sabían todas las cosas que habían sido profetizadas, porque Dios cuando habla, habla claro. Dios cuando habla, Él habla de una manera que nosotros entendemos que es Él y no estamos, ¿será Dios que me ha hablado? Dios no nos deja ninguna duda. Y las profecías decían de dónde vendría el Cristo. Las profecías han dicho de que la Virgen concebiría y daría luz a un hijo. Las profecías han dicho que de Egipto el Señor le llamaría también. Y todas estas cosas que fueron sucediendo con el nacimiento de Jesús, por donde Jesús estaba, eran señales que evidenciaba que el Hijo de Dios, el Verbo, se había hecho carne y estaba entre la humanidad. Y vino a pagar el precio que me correspondía, que te correspondía, porque la cruz de Cristo estaba preparada, destinada para nosotros, porque nuestros pecados nos apartaban de Dios. Cuando Jesús en su ministerio terrenal, Él hablando, y de repente viene un hombre, Juan capítulo 3, nosotros vemos que Nicodemo viene a hablar con Jesús, y Jesús dijo, Él vino de noche, 3:2 de Juan, y dijo, Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Así que era claro que Jesús estaba haciendo señales, porque por donde Jesús pasaba, los enfermos eran sanados. Pero Jesús, una vez pasando por un camino y ve que viene caminando con un féretro, ve un funeral y ve una madre viuda desesperada porque su hijo había muerto, y esta mujer estaba llevando a su hijo para ser sepultado. Cuando Jesús tiene un encuentro con esta mujer y Jesús la ve llorando, Jesús le da una palabra. ¿Y cuál es la palabra de Jesús? Mujer, no llores.
Él tuvo poder, y cuando Él tocó el joven, ya le llamó a la vida, y este joven volvió por su propio pie a su casa, porque Jesús, por donde Él pasa, Él tiene el poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Por donde Jesús pasaba, los enfermos eran sanados, y más que eso, cuando Él llega por Decápolis, por Gadara, un endemoniado viene y se postra delante de Él, y los demonios dicen: ¿por qué nos has venido a atormentar antes de tiempo? Sabemos quién eres, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús ha dicho: calla, la predicación no es para los demonios, no son los demonios que tienen que predicar que Jesús es el Hijo de Dios, soy yo, eres tú, es la iglesia que tiene que anunciar que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo vino a traer el poder de Dios a la humanidad, y el poder de Dios, y muchas veces como iglesia creemos que el poder de Dios es para hablar en lengua, creemos que el poder de Dios es para girar en la iglesia, creemos que el poder de Dios es para hacernos llorar, creemos que el poder de Dios es para erizarnos la piel. El poder de Dios es para destruir la fortaleza del diablo. El poder de Dios es para deshacer las prisiones que tú y yo estábamos. Si pues el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesucristo se presentó diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Nuestro pecado nos separó del Señor, y ahora hay señales que nos evidencian que Dios ha preparado la manera para que el hombre fuera reconciliado con Él. Y muchas señales el pueblo demandaba, muchas señales se daba. Y ahora Jesús dijo al pueblo, capítulo 3, Jesús dice así, versículo 13 de Juan, del Evangelio según San Juan: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la buena noticia es porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino, pero los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Los hombres hemos preferido las cosas del mundo. Los hombres hemos preferido andar conforme a nuestra mente corrompida, porque el pecado nos trae placer a nuestra carne. El pecado nos trae alegría a nuestra carne. Yo no veo a la gente pecando llorando. Llegará el día de llorar, pero la gente mientras peca cree que está siendo libre, y no se da cuenta de que el pecado nos hace esclavos. No nos damos cuenta muchas veces que es en la casa del Padre que nosotros tenemos libertad, y creemos que el pecado nos ha permitido estar libres. Si nos sometemos al pecado, Pablo escribe a los romanos, somos siervos del pecado. Ahora, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y entendemos que Jesús vino trayendo muchas señales, la ceguera es algo duro. Y yo creo que si preguntamos a todos los ciegos, ¿qué más quieres? Como Jesús ha preguntado a un hombre, ¿qué quieres que te haga? Señor, yo quiero ver. Pero el peor ciego que existe es el que no quiere ver. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos estado en esta misma situación? Yo te quiero sanar. Jesús está delante de nosotros y dice, yo te quiero abrir los ojos. Digo, no, Señor, yo quiero una casa nueva. Yo te quiero abrir los ojos. No, Señor, yo quiero un coche nuevo. Y muchas veces el Señor nos quiere transformar y hacernos entender que lo más importante es lo eterno y no lo temporal. Pero nosotros seguimos amando más al mundo que a Dios, porque las obras son malas.
Cuando nosotros entendemos las señales, Jesús pasando por el templo, y el Evangelio de Juan se centra mucho en el ministerio de Jesús. Dice que ya cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Juan capítulo 2, versículo 13. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí eso, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hay muchas señales. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que hace eso? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Las señales eran para la gloria de Dios el Padre. De hecho, una vez dicen a Jesús: Lázaro, aquel que tú amas, está enfermo. Y le llamaron para que Jesús fuera y le sanara. Y Jesús tenía poder para eso, ¿sí o no? Y si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar entre un hermano que conocemos y un amigo, la prioridad ¿a quién será? Por eso han venido en un sentido apelativo a Jesús. No le han dicho: mire, el hermano Lázaro está enfermo. Dice: Lázaro, tu amigo. Le han dado donde duele. Él está enfermo, ven y sana. Y Jesús tenía poder para hacerlo, pero Jesús no volvió de inmediato a donde Lázaro estaba enfermo. Cuando Jesús habla con sus discípulos, dice: vámonos porque Lázaro duerme. Y los discípulos: si duerme, recuperará, se ha puesto bien. Quizás Lázaro estaba como yo, lo que le faltaba era algunas horas de descanso, le faltaba dormir un poco porque estaba trabajando mucho. Pero Jesús ha dicho: Lázaro ha muerto. Y ahora, cuando Lázaro había muerto, Jesús viene para resucitar y hacer manifestar la gloria de Dios el Padre. La humanidad no quiere ver las señales. De hecho, buscaban matar, después de la resurrección de Lázaro, buscaban matar a Jesús y matar a Lázaro otra vez. Qué suerte la de Lázaro, ¿verdad? Una vez de muerte natural y otra de muerte, como decimos en Brasil, de muerte matada. Cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo y someternos a Él, el mundo que aborrece a Cristo nos aborrece a nosotros también. El mundo que buscó matar a Cristo también nos busca matar y nos busca callar. Cuando nosotros no nos damos cuenta del poder de Dios y cuántas señales el Señor ha hecho para que los judíos creyeran en Él, pero los judíos endurecían o engrosaban sus corazones. Cuando Jesucristo estaba predicando, estaba enseñando, Juan envía a sus discípulos a preguntar a Jesús. Juan estaba preso, Juan el Bautista, y Mateo capítulo 11 nos habla así, a partir del versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Habían señales o no habían señales? ¿Escaseaban señales de que Jesús era el Hijo de Dios o no? No faltaban señales. Ellos demandaban lo que ellos querían, pero las señales habían. Ellos no querían ver porque eran ciegos guiando ciegos. Era el peor tipo de ciegos que puede existir. Ahora esta generación no estaba satisfecha nunca.
eran insaciables. Viendo las señales no querían ver. Y Jesús echaba fuera a los demonios y ellos no querían ver que era el poder de Dios que venía sobre la humanidad. Y en Mateo capítulo 12, versículo 38, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás está en este lugar. Había señales suficientes para que ellos se convirtieran, pero ellos no querían convertirse al Señor. Ellos no querían arrepentirse. Ellos querían seguir andando conforme su mente corrompida y amaban la religión. Amaban las sinagogas, amaban todo el postureo, amaban toda la jactancia humana. Y aquí viene el maestro fulano de tal, y aquí viene el gran hombre de Dios, aquí viene la gran mujer de Dios. ¿Cuántas veces vemos eso en nuestros días, verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos tú y yo? Condenados a la muerte eterna, separados de Dios porque nuestros pecados nos llevaban al infierno. Y ya cuando tú y yo estábamos condenados al infierno, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne, venció el pecado en la carne, pagó el precio que te correspondía, me correspondía, y nos trajo libertad, nos trajo vida eterna. Y no hay poder más grande que eso. No hay ningún poder más grande que eso. Los griegos buscan sabiduría. Las señales para ellos no eran evidentes. Ellos no tenían el conocimiento de las profecías como los judíos. Ellos no eran descendientes de Abraham. Y entonces ellos querían sabiduría. ¿Quién es sabio como él? Y ahora vamos a entender que la sabiduría había sido dada. Y Jesucristo conocía todas las cosas porque Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. De hecho, cuando Jesús empieza a llamar a los discípulos, San Juan capítulo 1, versículo 44, nos dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Solo por el conocimiento decía eso. Tranquilo, Felipe. Tranquilo, Natanael. Vas a ver cosas gloriosas. Eso no es nada. No por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Tienes que creer por quién yo soy. Y las señales habían sido dadas y el conocimiento estaba explícito. De hecho, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, vemos eso en el Evangelio según San Juan, Jesús hablando con ella y ve que esta mujer estaba sedienta al lado del pozo, pero había una sed que el agua no podía quitar de esta mujer, no podía saciarla. Y Jesús ha dicho: ve, llama a tu marido. Señor, no tengo marido. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Veo que eres profeta. Yo veo que conoces todas las cosas. Cuando venga el Mesías, qué privilegio tuvo aquella mujer pecadora. Porque Jesús ha dicho: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. La primera persona que escuchó la revelación de que Jesús era el Mesías fue aquella mujer pecadora. Fue aquella mujer que los demás la condenaban, pero Cristo la amó con este amor eterno, conociendo su estado pecaminoso, conociendo su limitación, conociendo su vida. Aún así la amó. Aún así la amó. No la condenó, porque condenada ella ya estaba.
porque la condenación ya estaba en el mundo, como hemos leído. La condenación ya estaba en el mundo. Jesús no vino a condenar el mundo, porque el mundo ya estaba condenado, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, el ser humano, los hombres y las mujeres, amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora Jesús se manifiesta con su poder y viene trayendo para nosotros la sabiduría, viene trayendo para nosotros las señales, y no deja ninguna duda de que Él era el Verbo encarnado, Él era el principio y Él es el final, Él es el Dios viviente, y vino de una forma humilde, y la cruz no fue un fracaso. Como dijo el Papa, el cristianismo es la religión del fracaso, porque Cristo fue asesinado. Jesucristo ha dicho: mi vida yo la doy, nadie me la quita, yo tengo poder para darla, yo tengo poder para tomarla, por eso mi Padre me ama. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Yo tengo poder para quitar. La cruz no fue el fracaso, la cruz fue la victoria, la cruz de Cristo. Para todos aquellos que al mirarla nos damos cuenta de que era nuestro lugar, pero alguien inocente pagó la culpa del pecador, del culpable. Alguien inocente se ha entregado, y si yo hubiera muerto en la cruz, había sido sepultado luego, y mis huesos todavía estarían allí, pero la sepultura de Cristo está vacía, la puerta fue removida, la piedra, Él no está más allí, ya resucitó. Él resucitó con poder, Él resucitó con autoridad, Él resucitó glorificado. Cuando nosotros entendemos cuál es el poder de la cruz, no para que tú y yo andemos con un crucifijo como un amuleto. El poder de la cruz fue el poder de reconciliar el hombre con Dios. El poder de la cruz fue el poder de romper con lo que el pecado había hecho, que era separarnos de Dios. El poder de la cruz fue el puente que nos volvió a reconciliar con Dios. Y ahora tú y yo, que éramos enemigos, pasamos a ser hijos adoptados por Dios. Y ahora quiero decirte una cosa. Cuando yo digo adoptado, muchas veces nosotros pensamos: wow, adoptado, un hijo natural, hermano. Muchas veces tú no buscas tenerlo, pero el adoptado es decisión. Dios ha decidido amarnos cuando no era ninguna obligación suya. Un hijo adoptado es porque alguien ha querido: yo voy a buscar, yo voy a cuidar, yo voy a acoger. Y Cristo nos ha acogido. El Dios el Padre nos ha reconciliado consigo, adoptándonos por decisión propia. No tenía ninguna obligación con nosotros. Ninguna obligación tenía Dios Padre con nosotros. ¿Cuál entonces es el poder de la cruz? ¿Cuál es el poder del Cristo crucificado? Que eso es lo que Pablo predica a los corintios. Yo cuando fui a vosotros, yo no he procurado saber nada de lo que estaba pasando. Yo vine a vosotros con temor. Yo vine a vosotros predicando a Cristo, y a Cristo crucificado. Aquel verbo que se hizo carne. Yo vine a predicar a aquel que se humilló, aquel que bajó de una forma más humilde. Y el poder de la cruz es que nuestros pecados nos condenaban, y en lugar de 3 cruces que estaban ahí aquella tarde en que Cristo fue crucificado, debería haber un montón más, por lo menos la mía más. El poder de la cruz fue aquella de que un hombre condenado por sus pecados reprende al otro diciendo: no temes a Dios ni aún estando en la muerte. Tú y yo estamos aquí por nuestros hechos, pero este hombre ninguna culpa tiene. Señor, acuérdate de mí cuando entrares en tu reino. Y el poder de la cruz fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es mañana, no es en 10 años, o tus hechos te apartaban de mí. No, no, no. Tus hechos te apartaban de mí, pero por mi sangre yo vengo a perdonar tus pecados. Yo vengo a redimirte, y hoy estarás conmigo en el paraíso. Tu cuerpo físico no saldrá de la cruz por tus propias piernas. Te sacarán de aquí. La sepultura que estará preparada para ti recibirá tu cuerpo, pero tu alma estará en el paraíso conmigo. Este es el poder de la cruz, de salvar a aquellos que se habían perdido, de rescatar a aquellos que solo habían cometido atrocidades, y no importan lo más sucios y oscuros que han sido nuestros pecados.
La sangre de Cristo es capaz de perdonar todos nuestros pecados. Por eso nos dice la palabra de Dios, si andamos en la luz como Él en la luz está, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. Y si tú y yo permitimos que ella nos lave, nosotros saldremos de aquí lavados, limpiados, purificados por el poder de esta sangre. Cuando pensamos en la cruz, pensamos en la humillación. En el ministerio de Jesús, ¿os recordáis del primer milagro que el Señor ha hecho? ¿Cuál fue el primer milagro que el Señor ha hecho? Vamos a ver si estáis despiertos o estáis dormidos en esta mañana. Convirtió agua en vino. Y este era un ambiente muy triste que él estaba, ¿verdad? Y estaba él solo ahí cuando convirtió agua en vino, ¿no? Ha dicho, estoy cansado de beber agua, voy a beber un poco de vino, porque Pablo escribirá a Timoteo que no beba solo agua, que beba un poco de vino. Había una fiesta, había mucha gente. Y de hecho había mucha gente sedienta que habían bebido todo rápidamente. Cuando Jesús buscó alimentar a unas cuantas personas, dice, ¿qué es lo que hay aquí? Señor, no se puede alimentar toda esta gente, está loco. ¿Qué hay por aquí? 5 panes, 2 peces. Poco, ¿verdad? Pero en las manos del Señor de la vida eso es suficiente, porque el poder está en Él. Había una multitud. De hecho, el Señor mandó sentar a las personas y de hecho dice que se ha alimentado 5,000 personas, por lo menos. Entonces, por donde Jesús pasaba, su ministerio estaba rodeado de multitudes. Cuando aquella mujer, que cuando Cristo iba camino a la casa de Jairo porque su hija estaba gravemente enferma, una mujer que padecía flujo de sangre, pensó, si yo al menos tocar el borde de su manto, yo seré sanada. Y esta mujer, la mayor dificultad que ella tenía, ¿cuál era? ¿Era la enfermedad o era acercarse a Jesús? ¿Por qué era difícil acercarse a Jesús? Porque él estaba rodeado. Pero en el Gólgota, en el lugar del sufrimiento, en el Getsemaní, él llamó, de los 12 discípulos que tenía, llamó a 3 para orar con él. Y cuando él vuelve de la agonía, ¿cómo los encuentra? Orando en espíritu, ¿verdad? Estaban orando en espíritu, habían sido arrebatados ya los 3. En el momento de la dificultad, hermanos, solo Dios para consolarnos, porque el Padre no le ha dejado en ningún momento. Cuando Cristo en la cruz parecía que ya acercando este momento, que Él estaba acostumbrado a estar con la multitud, no había manera de que Él pudiera estar tranquilo. Cuando Él decía, coge la barca, vamos para otro lado para estar tranquilo, cuando llegaba ahí ya la gente le estaba esperando, o si no la gente se había dado cuenta para dónde Él había ido y se desplazaba para allá también. La multitud siempre estaba rodeando, pero muchos porque Él les daba comida, muchos porque podían alcanzar un beneficio material temporal. De hecho, Jesús ha dicho, me seguís porque os di de comer. Trabajáis por algo eterno, no por estas cosas que perecen. Ahora en la cruz, aquella multitud que días antes aclamaban diciendo, hosanas al que viene en el nombre del Señor, en la otra semana gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿Qué hago de Jesús? ¿Qué hago de Él? ¿Qué haré de Él? Crucifícale. En coro gritaban, crucifícale. Y parece que la gente le estaba condenando, pero la gente estaba alcanzando el poder de Dios, porque la muerte no fue casualidad, porque Jesús mismo ha dicho cómo Él moriría.
Y ha dicho que de la misma forma que la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, era necesario que él también fuera levantado. Las señales estaban claras, la sabiduría dejaba claro que era necesario que él fuera a la cruz. La cruz no era el final, la cruz era el comienzo. La cruz no era el fracaso, la cruz era la victoria. La cruz no era la pérdida, la cruz era la sentencia que traía vida eterna para ti y para mí. De hecho, Isaías tiene una visión. Capítulo 53 de Isaías dijo así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Tú y yo fuimos alcanzados por él. Jesucristo al mirar dijo: valió la pena. Jesucristo al mirar esa descendencia, Jesucristo al mirar el linaje que hoy tú y yo somos de él, porque de aquella cruz nacimos nosotros. De aquella cruz nació la iglesia, para que aquellos que creen en Jesús, para aquellos que depositan su fe, su confianza en él. Jesús, una vez hablando con sus discípulos, dice: ¿qué dice la gente que yo soy? Algunos que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres profeta. Y Jesús pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro le contesta: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dijo: no ha sido carne ni sangre que te ha revelado eso, Pedro. Esa era un fragmento de roca. Dice: tú eres Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta fe, sobre esta roca grande, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso estamos nosotros en esta mañana. Por eso estamos celebrando el 19º aniversario en esta mañana de esta congregación. Por eso hay más de 2000 años que la iglesia sigue siendo perseguida, pero las puertas del infierno nunca prevalecerán, porque tú y yo confiamos en aquel que fue colgado en el madero, pero no pudo estar allí, que fue sepultado, pero al tercer día ha resucitado, como bien él había dicho. Entendemos que Jesús había sido rodeado por multitudes, pero en el momento más duro él estuvo solo. Porque la copa que él tenía que pasar, que él tenía que tomar, el trago amargo le correspondía, porque no había otro capaz de salvar. Abraham fue considerado el padre de la fe, pero la sangre de Abraham no sería suficiente para pagar el precio de mi pecado y del tuyo.
Moisés, un gran hombre que aún hoy los judíos le admiran tanto y nosotros también. Pero su sangre no era suficiente para perdonar nuestros pecados. Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, cuántos hombres y mujeres a lo largo de la historia que son ejemplo para nosotros. Pero aunque ellos hubiesen muerto en nuestro lugar, no sería suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. Pero con Cristo fue diferente. Su sangre fue suficiente. Dios ha aceptado como suficiente. Por eso cuando tú y yo salimos a hablar al mundo, no hablamos de un Cristo que predicaba a la multitud. Hablamos de un Cristo que fue muerto, pero la muerte no pudo detenerle. Hablamos de un Cristo que descendió a la profundidad, pero resucitó con poder. Y cuando aquel domingo por la mañana la iglesia estaba preocupada e entristecida, aquellas mujeres fueron al sepulcro aquella mañana, pero rompió el silencio unos ángeles diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que está vivo? La muerte fue vencida, la victoria fue entregada a nosotros, y este es el poder de la cruz. Por eso yo predico al Cristo crucificado, porque la muerte no fue la fatalidad, la cruz no fue una casualidad, la cruz era el destino. Él oró al Padre diciendo: Padre, si posible pasa de mí esta copa, todavía no se haga mi voluntad sino la tuya, porque para eso he venido. Él sabía que al ser Él colgado, tus pecados y mis pecados serían imputados sobre Él. Él recibiría el pecado de la humanidad. Pero cuando Él recibió eso y entregó la deuda, Él se hizo maldición. Pero Pablo escribe diciendo que Dios estaba en Cristo condenando nuestros pecados en Él. Pero ahora tú y yo acercamos a su presencia reconciliados con Dios, restaurados en una comunión plena con el Señor. No dejemos de hablar de la cruz de Cristo. Y cuando Cristo estaba en aquella cruz, murió rápidamente. Le meten una lanza y de su costado fluyen dos cosas. ¿Qué fluyó de su costado? Agua y sangre. La sangre del pacto. Y el agua nos lava de todos nuestros pecados. De Él destila misericordia y gracia, de la cual tú y yo fuimos alcanzados en esta mañana. Y fuimos alcanzados para manifestar al mundo la gloriosa misericordia de Dios. Para manifestar al mundo que no importa cuán negros fueron nuestros pecados, la sangre de Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados. Así que la cruz para algunos es locura, pero para nosotros es el poder de Dios. No había manera de que Él mostrara su poder de esta forma tan gloriosa. No había otra manera, porque la muerte no pudo detener al Señor, la sepultura no pudo detener al Señor, Satanás no pudo vencer al Señor. La muerte fue tragada, la muerte fue vencida, y tú y yo hoy tenemos una palabra de vida eterna, y Cristo volverá y nos llevará para estar para siempre con Él. Permanezcamos fieles al Señor. Permanezcamos fieles a su palabra. Entreguémonos a cada día al Señor. Rindámonos completamente a Él.